Hola a todos, soy Emiliano González, corresponsal de Infocel y Axis Negocios. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta entrevista exclusiva que tenemos con Jerónimo Ugarte, quien recientemente fue nombrado economista en jefe para Valores Mexicanos Casa de Bolsa. Hoy hablaremos sobre las perspectivas para la economía de México en un entorno pues, de elevada incertidumbre y volatilidad que para algunos expertos puede conducir incluso a un escenario de recesión este año. Jerónimo, pues bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Emiliano, y qué gusto estar aquí con ustedes. Eh, Adelante, si quieres, empecemos. Claro que sí. Pues como sabes, Jerónimo, ayer la Reserva Federal anunció su decisión de política monetaria y como parte de sus pronósticos dijo que la economía de Estados Unidos va a crecer menos de lo esperado este año y el próximo, entre otras cosas por los aranceles del presidente Donald Trump. En México, pues las señales recientes también son de importante debilidad y algunos organismos como la OCDE esperan de hecho que la economía caiga. ¿Cuál es la expectativa de ustedes en Valmex? Y sobre todo, ¿creen que el país puede sufrir una recesión este año, aunque sea de corta duración? Sí, Emiliano, mira, primero yo te diría, la probabilidad de una recesión es positiva y definitivamente va a depender de lo que veamos en términos de política comercial por parte de Estados Unidos, ¿no? El 2 de abril es lo que estamos esperando ahora para ver cómo actualizar nuestra expectativa con base en la imposición de estos aranceles. Lo que estamos viendo nosotros ahora es que, digamos, en un escenario sin aranceles o únicamente con aranceles muy limitados como los que se implementaron ya al acero y al aluminio, estamos manejando una expectativa de crecimiento alrededor de entre 0.6 y 0.8% para México. Pero definitivamente ante la implementación de aranceles sí estamos contemplando un escenario donde se pueda contraer la economía mexicana en 2025 y lo que estamos manejando nosotros es una contracción de entre 0.5 y 0.8%. De acuerdo. Otro tema que preocupa a los analistas y a los mercados es la revisión del TEMEC. Si bien la mayoría ve poco probable que el tratado se cancele, pues pareciera que la postura de Trump apunta a una revisión más ríspida. En Valmex, ¿qué cambios creen que puede sufrir el tratado? Y ligado a esta pregunta, ¿consideran que México y Estados Unidos aún pueden evitar entrar en una guerra arancelaria con todos los anuncios que se han venido haciendo? Sí, bueno, te las voy a responder al revés, si quieres, me va a ayudar una para la otra. Entonces, definitivamente, nosotros no vemos un escenario donde haya una guerra arancelaria entre México y Estados Unidos. De hecho, lo que hemos visto últimamente es que la retórica ha cambiado respecto también a las acciones del gobierno mexicano. Vimos la semana pasada declaraciones tanto del secretario de Comercio en Estados Unidos como de Trump mismo alabando la actitud de México ante los aranceles, ¿no? De México y de Reino Unido fue en su momento, pero bueno, específicamente de México dijeron esta parte de no tomar represalias arancelarias, eh, la calificaron de loable, también dijeron que Trump mencionó varias veces ahí a la presidenta como ejemplo en algunas cosas, incluso de lucha contra las drogas. Y cuando vimos este cambio en la retórica fue, por ejemplo, cuando empezamos a ver una apreciación del peso, ¿no? Fue muy, muy directo eso. Entonces no vemos que esta retórica y esta dialéctica en términos de comercio internacional nos vaya a llevar a una guerra arancelaria entre México y Estados Unidos. Definitivamente esto no es algo que prevemos, ¿no? Y respecto a tu primera pregunta, ¿me la puedes repetir para tenerla exacta? Claro, pues, ¿qué esperan sobre la revisión del TEMEX y consideran que puede sufrir algunos cambios y cuáles serían? Los cambios. Mira, nosotros en Valmex, bueno, estamos conscientes de que cuando se definió el TEMEC, ¿no? Como un nuevo tratado vamos a decir, sucesor de NAFTA o del Tratado de Libre Comercio, lo negoció Trump, lo negoció el equipo de Trump. Entonces, nosotros tenemos
bastante confianza en que no vaya a haber cambios radicales en esto. Quizás algunos cambios respecto a las reglas de origen. Sabemos que la administración de Estados Unidos siempre tiene muy en la mira, ¿no? Los flujos de comercio con China, ya sean directos o indirectos. Entonces sería la única parte por la que podríamos ver que quizás haya un poco más de apretamiento, vamos a decir, las condiciones que tiene el tratado respecto a las importaciones desde México. Fuera de eso no vemos algo significativamente mayor, ¿no? ¿Ven posible que la revisión del tratado pueda adelantarse para este año o seguirá para 2026? No, yo creo que no. Yo creo que este año es el año de los aranceles, ¿no? Este es el año que Trump nos tiene un poco al borde, viendo se van a implementar, no se van a implementar. Esto genera incertidumbre, ¿no? En los mercados y no parece que haya ningún incentivo para que se adelante esta revisión, ¿no? La revisión está programada para 2026. También Estados Unidos sufre dentro de su economía con esta incertidumbre, ¿no? Con qué va a pasar con la política comercial y hacia dónde va la inflación y el crecimiento en Estados Unidos afectados por los aranceles. Entonces nosotros no vemos que vayan a añadirle un componente adicional de incertidumbre en el corto plazo. No, creemos que va a ser en 2026. Perfecto. Pasando al tema de política monetaria, pues el 27 de marzo Banco de México anunciará su decisión y bueno, todo apunta a que aplicará otro recorte de 50 puntos base a la tasa de referencia. Sin embargo, pues considerando la incertidumbre actual y con la postura que adoptó la Fed en Estados Unidos, ¿consideras que el margen para que la tasa siga bajando puede acortarse pronto? Mira, yo creo que aquí, bueno, primero hay que tomar en cuenta que cuando fue el ciclo de subidas, el ciclo de bajas, Banxico ha estado un poco adelantado a la Fed, no ha sido tan seguidor de la Fed como en otras ocasiones. Entonces, primero te respondo, sí, efectivamente, el recorte de 50 puntos base es lo que tiene descontado el mercado, ¿no? Y no vemos que eso haya cambiado. Aquí es importante mencionar, ¿no? Hay dos objetivos distintos en la Fed y en Banxico, ¿no? La Fed tiene un mandato dual, entonces ellos se fijan tanto en controlar la inflación como en aumentar el empleo, disminuir el desempleo. Y Banxico no, Banxico tiene un mandato único. Banxico únicamente ve estabilidad de precios. Entonces, yo te diría que a pesar de cierta persistencia inflacionaria, la tendencia general de la inflación ha sido a la baja. Entonces, yo no vería a Banxico tomando otra postura, ¿no? Creo que el recorte de 50 puntos base se dará el 27 de marzo. Lo que sí te puedo comentar es que dentro de las minutas de la reunión pasada, sí vemos que si bien Banxico tiene mandato único y su único objetivo es la estabilidad de precios, toman en cuenta el contexto económico que estamos viviendo, ¿no? Y también saben que si la inflación lleva una cierta tendencia a la baja, esa bajada de tasas al final va a ayudar a estimular también el consumo y la inversión, ¿no? Entonces, ante este escenario es lo que tenemos descontado. De acuerdo, para el cierre de año, ¿cuáles son los pronósticos que traen ustedes sobre la tasa de referencia y sobre la inflación? Mira, nosotros para el cierre, aquí en Valmex, para el cierre de 2025, tenemos un pronóstico de cierre bueno, empiezo con las tasas, la tasa la tenemos en 8, la tasa de referencia, y para 2026 en 7.50. Mientras que para la inflación tenemos un 3.92 para 2025 y un 3.82 para 2026. Otro tema relevante en materia económica es pues la inversión. Una de las prioridades del gobierno de Claudia Sheinbaum es promover este rubro en el país, pero las amenazas de Trump parecieran estar generando pues el efecto contrario. ¿Crees que este aún puede ser un buen año para la inversión extranjera o que podríamos ver un retroceso significativo con toda esta ola de incertidumbre?
Bueno, aquí yo diría primero, efectivamente, la inversión es lo que está en la mira ante la política comercial, ¿no? Primero la balanza de pagos, pero los flujos de inversión definitivamente podrían verse afectados. Aquí yo te diría que el primer trimestre de este año es muy probable que sigamos viendo un crecimiento de la inversión extranjera directa, porque también tomemos en cuenta que hay un efecto calendario ahí, que es cuando se hacen las reinversiones, ¿no? Las reinversiones se hacen siempre en los primeros meses del año y en el histórico de la inversión extranjera directa podemos ver que siempre el primer trimestre es el más alto por estas reinversiones, ¿no? Lo ha sido a lo largo de muchos años. Sí, la constante de riesgo definitivamente se ha elevado para los inversionistas extranjeros. ¿Por qué? Pues básicamente porque si tenemos fenómenos como el nearshoring, por ejemplo, donde tenemos flujos, una relocalización de las empresas y una redirección de los flujos de inversión hacia México, mientras el escenario esté tan incierto respecto a aranceles, también está incierto cuál es el valor presente neto de estos flujos de inversiones, ¿no? Entonces sí vemos que puede haber varios inversionistas que estén esperando, ¿no? No es que estén cancelando ni que hayan decidido no hacerlo, simplemente que están postergando sus proyectos de inversión para ver qué pasa en términos de política comercial y para ver cuál va a ser la nueva realidad de términos de intercambio entre México y Estados Unidos. Entonces, sí, definitivamente te respondo a tu pregunta. ¿Hay una afectación a la inversión? Sí, desde luego que la hay. La sola incertidumbre ya es suficiente para que los inversionistas estén incentivados a postergar sus proyectos de inversión. Vemos un panorama donde haya una caída muy fuerte de la inversión. No, no lo vemos. O sea, vemos que efectivamente se van a adaptar a esta nueva realidad. Los aranceles todavía no sabemos en qué proporción los va a terminar pagando el exportador mexicano, el importador americano y el consumidor americano, porque al final los importadores en Estados Unidos transfieren parte de ese costo excesivo al consumidor. Entonces, hasta que no veamos ya un efecto neto primero que sepamos exactamente cuál va a ser la política arancelaria, después que veamos un efecto neto de la misma, entonces podemos ver un panorama mucho más certero para la inversión, ¿no? Digamos que ya saben a qué se atienen las personas que van a redirigir flujos de inversión hacia México. Con el desempeño que estamos viendo y con lo que me has comentado, ¿consideras que podemos ver una contracción de la economía tan pronto como en este primer trimestre del año? Bueno, en el primer trimestre del año, nosotros ya hemos visto, hay varios datos que apuntan a que no han salido mal los datos, ¿no? O sea, el consumo está mostrando cierta resiliencia y bueno, esto siempre es un incentivo, ¿no? Es el componente más grande del PIB. También lo que podemos esperar es que las exportaciones hayan aumentado. ¿Por qué? Por el mismo efecto que vimos en Estados Unidos, de que aumentó su déficit porque adelantaron compras los importadores, se refleja aquí en México como exportaciones adelantadas, ¿no? Entonces, tenemos ahí varios puntos donde no vemos que la contracción en términos anuales se vaya a dar en este primer trimestre. De acuerdo, el impacto posiblemente lo veríamos más adelante. Exacto, pues posiblemente, efectivamente, el impacto posiblemente se vea más adelante. También tenemos que considerar que estas compras adelantadas por parte de Estados Unidos y después se vuelve vamos a decir, incluso en un escenario sin aranceles, o con aranceles únicamente en el acero y aluminio, si volvemos a un patrón de comportamiento normal en los flujos de comercio exterior de México, se adelantaron ya muchas compras. Entonces es normal que el próximo trimestre haya inventarios acumulados en Estados Unidos y no sea un trimestre bollante en términos de exportaciones, porque ya hay inventarios ahí, ¿no? De acuerdo. Pues muchas gracias, Jerónimo, por esta valiosa conversación y por compartir tu visión con nuestra audiencia. Estamos seguros de que les será de gran utilidad. Y a todos los que nos acompañaron,
Pues muchas gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima entrevista. Muchísimas gracias, Emiliano. Que estés muy bien y nos vemos la próxima.